Vamos a hablar ahora acerca de el pronunciamiento en cuanto a las primeras investigaciones por parte del Ministerio Público, en este caso que ha ocupado a la prensa nacional e internacional y a diversos actores de la sociedad de este país. Hablamos de los acontecimientos en la cumbre de Alaska el pasado 4 de octubre. Nos acompaña acá en el estudio Carmen Ortiz, ella es politóloga de Así Es. Muy buen día, Carmen, bienvenida. Buenos días, bienvenida. Buen día, muchas gracias. Gracias por la invitación. El día de ayer ya veíamos a la fiscal general presentando parte de estas investigaciones. Ya por esto se encuentran 9 elementos castrenses en prisión preventiva. ¿Qué primera lectura le podemos dar a esta primera parte de la investigación? ¿Cree que están todos los involucrados? ¿Era lo que se esperaba? ¿O cómo ve usted desde la perspectiva política de este caso? Bueno, pues yo creo que primero que todo debemos de reconocer el gran esfuerzo que el Ministerio Público ha hecho por esclarecer estos casos, sobre todo tomando en consideración las debilidades institucionales que nosotros conocemos y la presión social que hay sobre el tema. Entonces me parece que hay que reconocer el trabajo de Claudia Paz y de su equipo, porque en realidad en muy poco tiempo han logrado dar resultados parciales. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener nosotros presente en este momento. Ella fue muy enfática el día de ayer diciendo que es nada más algo preliminar. La investigación lógicamente no ha terminado. Por ende, podríamos decir que no solamente estas personas van a ir a prisión, esta es apenas una primera etapa, y se continúa con las investigaciones en términos de determinar, por ejemplo, a los responsables que agredieron también a los policías, a los soldados, y los responsables de quemar el camión. Claro. Ayer el ministro de la Defensa, Ulises Sansueto, señalaba, desde el momento en que se le entrega el fusil a un soldado es su responsabilidad individual. ¿Serán estas declaraciones por parte del jefe de esta cartera correctas, certeras, o corresponden únicamente a eximirse de responsabilidad? Porque hay que tomar en cuenta también quiénes le habrían dado las armas a los soldados que llevaron las mismas y con ellas atacaron a los campesinos, supuestamente. Claro, me parece que aquí todos tienen su parte de responsabilidad. No podríamos nosotros eximir de esa responsabilidad ni a los soldados, mucho menos al coronel. Lo importante es que sea el Ministerio Público, en este caso, quien determine esos grados de responsabilidad y los jueces en los tribunales de justicia en el momento en que corresponda. Siempre está la ciudadanía u otros actores tendientes a emitir juicios sobre si eso es correcto o no, las declaraciones son correctas o no, y caemos en esa tentación, y debemos de tomar en consideración que es algo que compete exclusivamente al sistema de justicia. Muchas veces la verdad suele no ser grata, suele no ser del agrado de las personas, pero la justicia no está para quedar bien con todo el mundo, sino precisamente establecer esa verdad y lograr castigar en este caso a los responsables. Usted ha mencionado algo muy cierto, que la justicia no está para quedar bien con todo el mundo. Ya lo decía el diario Siglo XXI de hoy, que este es un tema que ha polarizado a la sociedad guatemalteca. Una de las dos partes va a tener que inclinarse la balanza, por así decirlo, en el tema de esclarecer y emitir justicia en este caso. ¿Qué pasa? Vamos a ir por partes. ¿Qué pasa con aquella otra parte que demanda que también se investigue a los campesinos por este hecho? Mire, definitivamente la justicia es precisamente eso. Es decir, se tiene que investigar tanto la responsabilidad de los soldados como la responsabilidad de los campesinos y sus líderes. Precisamente en eso está el Ministerio Público ahora. Es decir, la aplicación de justicias justamente pasa por investigar a todos los involucrados, y siempre va a haber un ganar-perder. En este caso yo creo que una parte es el juicio político para llegar a establecer estas responsabilidades y los castigos respectivos, y por el otro está la parte política. Y la parte política para mí es muy importante porque es necesario poder conciliar posiciones después de estos lamentables hechos. No podemos seguir, azuzando los ánimos de la gente. Tenemos que encontrar un espacio para el encuentro común, para poder llegar a conclusiones, a analizar cuáles son las lecciones aprendidas que nosotros podemos obtener de todo esto y tratar de ver hacia adelante. Eso para mí sería la fase política, una etapa de conciliación, de diálogo, en el cual ambas partes puedan reconocerse, comprenderse, entenderse, sentir empatía uno por lo otro, pero sobre todo encontrar
una vía de solución hacia el futuro. Recordemos, bueno, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, ya se pronunció, también lo hizo el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Ambos señalan que hubo, en efecto, violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno guatemalteco. ¿Qué implicaciones legales podría tener esto? ¿Hasta dónde podría llegar las denuncias en contra del Estado guatemalteco? Porque se habla de que con este informe de la Procuraduría de Derechos Humanos podría llegar a trascender hasta una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, sí, me parece que está dentro del marco de las posibilidades. Yo no soy jurista, por eso no podría decir exactamente cuáles son los alcances jurídicos de este tema en particular. Pero pues me parece que yo he visto buena actitud, el mismo Ministerio Público lo mencionó el día de ayer, de las autoridades de gobierno por colaborar presentando las pruebas, del propio Ejecutivo, del Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación. El día de ayer, cuando el Procurador presenta sus conclusiones, pues también se mostró apertura a poder tomarlas en cuenta, hacer una lectura detallada sobre las recomendaciones del Procurador. Entonces me parece que además de los errores cometidos, vuelvo a insistir, tenemos que ver cuáles son las oportunidades que tenemos hacia adelante y no seguir creando más ingobernabilidad. Es un hecho sumamente lamentable, es un hecho sumamente dramático, muy fuerte para la historia de nuestro país, pero igualmente me parece que no tenemos que quedarnos únicamente anclados en esos sucesos que ya están en manos de las autoridades judiciales, sino tratar de establecer, bueno, ahora qué vamos a hacer. Por ejemplo, pareciera que ahora hay una pugna de qué está sobre qué en términos de derechos humanos, es decir, el derecho de manifestación o el derecho de locomoción. Y no se trata aquí la discusión de eso. Sí debemos de reconocer cuál es el aprendizaje en términos de que no se hayan podido establecer los alcances y límites de ambos derechos, es que no están regulados. Y la Constitución del 85 establecía que una ley específica iba a regular lo referente al derecho a manifestación. Entonces aquí nos damos cuenta que hay una gran responsabilidad por parte de los legisladores en no haber desarrollado la legislación pertinente y hoy estamos pagando las consecuencias. Lo mismo sucede con el derecho de locomoción. Una ley específica estaba establecido que lo iba a regular. Esos vacíos legales nos tienen hoy empantanados actualmente. Ayer el presidente de la República en 3 ocasiones señalaba que las acciones a tomar, como estábamos platicando hace algunos momentos, será llegar a modificar el protocolo de acción de la Policía Nacional Civil y del Ejército para luego ser publicitado a toda la ciudadanía guatemalteca. ¿Qué aspectos en específico deben de llegar a ser modificados para que no solo sea un maquillaje de modificaciones, sino que en efecto lleguen a trascender en buenos resultados para la ciudadanía guatemalteca y el resguardo de los derechos, como hablábamos, el de libre locomoción, pero también el derecho a la vida? Exactamente. Y me parece que como una primera medida es atinado. Ahora, la situación que tenemos acá es en términos de seguridad. Se crearon los patrullajes combinados precisamente porque no tenemos todavía la capacidad dentro de la policía, dentro del Ministerio de Gobernación, para atender las demandas de seguridad ciudadana. El nuevo presidente dijo que hacen falta alrededor de 50.000 u 80.000 policías para poder completar lo que el país necesita y poder atender esas necesidades de seguridad. Eso no se puede lograr en el corto plazo. Entonces, tenemos que tomar en consideración que todo tiene que ser un proceso. Es decir, el hecho de que los patrullajes combinados estén ahora actualmente funcionando en el país no es casualidad. Definitivamente no es lo más correcto, no es lo más aceptable y estamos viendo ahora cuál es la consecuencia de esa situación. Pero también tenemos que estar conscientes de que nuestra institucionalidad actual, específicamente en el Ministerio de Gobernación, ahorita, cuando no contamos con toda la cantidad de efectivos necesarios para poder contrarrestar este tipo de medidas. Porque en este caso lo que él está diciendo es que lo que no se permitiría sería la participación del Ejército en el control de las manifestaciones. No está diciendo que él va a disolver los patrullajes combinados. Ahora, Carmen, en el tema político, pongámonos ahora en el otro lado de la balanza. Vaya que también se han avivado los discursos y las ideas de quienes dicen, bueno, se están comprobando los temores que algunos sectores decían tenían durante la campaña.
Y una vez más tenemos en la mira el tema ejército, el tema militar. ¿Cómo viene esto a caer al gobierno, sobre todo a nivel internacional? Porque se habla precisamente de eso, de un gobierno militar con estos elementos y que ha avivado estos discursos, incluso a veces hasta extremos, con el tema militar y ejército.